El pasado domingo en México se ha celebrado la consulta de revocación de mandato presidencial. Este proceso, como muchos otros en el mundo, tuvo la participación de observadores internacionales. Sin embargo, en este país se denomina visitantes. Hoy vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es el jefe de la misión de visitantes extranjeros de la OEA, precisamente para este proceso electoral que se ha celebrado el día domingo. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos. Señor Tuesta, explíquenos, por favor, cómo han observado ustedes este proceso. Es un proceso muy particular. ¿Por qué digo esto? Porque son muy pocos los países que tienen la revocatoria del mandato presidencial. Tan solo lo tienen Venezuela, Bolivia, Ecuador, los cuales se han aplicado procesos de esta naturaleza, Venezuela y Bolivia, al que se ha unido en esta oportunidad México, que lo incluye en su constitución. Vale decir que son los 4 únicos países en el mundo. Me refiero de la revocatoria del mandato presidencial. En el resto de países, no todos, como en nuestro país, lo que se tiene son revocatorias de autoridades subnacionales. Hago esta introducción porque permite entender entonces que estamos delante de un evento singular, un evento que le llaman excepcional, pero va a ser excepcional por otras características también. Entonces, en el 2019, se incorpora a la Constitución entonces la revocatoria del mandato presidencial. Estando en la presidencia, el presidente Andrés López Obrador, desde el 2018, que además lo propuso como una bandera de la campaña, y así se cumplió incorporándolo a la Carta Magna de México. Entonces, luego de una serie de sucesos, el día domingo, se realizó esta jornada electoral, repito, muy particular, sin muchos contratiempos. Siempre hay, con toda elección, imaginarás, donde se convoca tanta gente, situaciones muy aisladas, pero que no constituyen, digamos, nada que no fuera más allá de lo corriente, ¿no? Vale decir entonces hubo una elección pacífica, una elección bien organizada, en donde el INE, más o menos como la OMP en Perú, el Instituto Nacional Electoral, se encargó pues de organizar este proceso. ¿Y cómo ha sido la labor de la misión de visitantes, en este caso de la OEA? Cierto, en tu introducción has señalado con certeza que en general se llama misiones de observación. La OEA, en su departamento de observación, que lo tiene hace muchos años, además que cumple 60 años de misiones de observación en América, va a los países cuando estos lo requieren. No es que va porque lo decide la OEA. Y tienen un equipo profesional, técnico, que trabaja estos temas. Y nombran a un jefe de misión que generalmente suelen ser políticos, expresidentes, excancilleres, políticos de relevancia de distintos países de América. En pocas oportunidades, realmente muy pocas, encabezan estas misiones perfiles del corte mío, ¿no? A quien considera un experto en tema electoral y que me han conferido la Secretaría General de la OEA justamente encabezar esta misión para este particular proceso de revocatoria de mandato presidencial. La misión estuvo conformada por 15 personas de 8 nacionalidades y estuvimos viendo el proceso, observándolo, además
y eso es muy importante, relacionándonos con todos los actores políticos, autoridades, etcétera, recogiendo opiniones, documentación e información para producir lo que hemos entregado el día de ayer, que es el informe preliminar de la observación. Acá se llama, en México, simplemente invitados extranjeros, o sea, por eso la denominación es misión de visitantes extranjeros. Pero en términos estrictamente prácticos hacemos exactamente lo mismo. Claro. Y en algún tiempo vamos a presentar el informe final. Como ocurrió hace poco, recordarás tú, que ya la OEA entregó el informe final de las elecciones del año pasado, ¿no? Pero inicialmente, cuando se terminó la misión, entregó un informe preliminar, que son las grandes líneas, ¿no?, de lo que se ha observado, que es lo que hemos hecho también nosotros en esta oportunidad. Claro, nosotros hemos tenido acceso a este informe y hemos podido observar algunos aspectos que nos gustaría tocar a continuación, ¿no? Uno de ellos es respecto a algunas infracciones que habrían sido cometidas por altos funcionarios públicos durante estas elecciones. Ya, sí. Si me permites, quisiera, sin embargo, para poner en contexto y se entienda esto último, lo siguiente. La revocatoria es un mecanismo de democracia directa, que no, repito, no lo tienen en todos los países, que nace de aquellas personas que están descontentas con una autoridad, ¿no es cierto? Y entonces hay algunas reglas. Acá en México, para que tú solicites revocar al presidente de la República, requieres entregar 3% de firmas de adherentes para que se realice la revocatoria. Este es un porcentaje muy bajo, dicho sea de paso en términos comparativos. En el Perú, para revocar a un alcalde, requieres el 25%. Y en todos los países es igual. Es muy alto, porque así nomás tú no puedes estar revocando pues una autoridad, ¿no? Pero acá resulta lo segundo curioso que también está en el informe, que es lo siguiente. Resulta que quienes han tenido el mayor entusiasmo para que este evento se realice no son los opositores al presidente, sino son los que están a favor del presidente. Porque además la ley de desarrollo, porque a nivel constitucional está la revocatoria, pero la ley de desarrollo incorpora una figura que ha sido cuestionada y ha sido producto del debate acá, que es la ratificación. Entonces, quienes presentaron firmas fueron curiosamente los que estaban a favor del presidente, porque querían que se realice este evento sabiendo de que el presidente iba a ganar y entonces tener una legitimidad. Algunos de los promotores decían que en realidad eso era también un ejercicio de educación cívica. Pero esto ha traído, evidentemente, consecuencias, porque los opositores al presidente, un presidente que tiene una alta aprobación, estamos hablando de un presidente que tiene 65% de aprobación. No hay lugar, en términos comparados en América Latina, que ante una autoridad con una alta aprobación se produce el intento de revocar. Por eso te hablo de las particularidades. Entonces, ocurre que entonces se activa la revocatoria, se coloca la fecha, y entonces quienes están más entusiastas en que se realice el evento son los que están a favor del presidente en una revocatoria, ¿no? En otros términos, en realidad se comenzó a configurar la idea de que de lo que se trataba era de ratificarlo. Pero acá hay dos problemas que hemos observado. Lo primero es que por la propia ley, ningún actor político ni partido podía hacer campaña ni a favor ni en contra. Entonces, lo que defendían al presidente y que querían que la gente vaya a votar,
no podían hacer campaña, ni tampoco los servidores públicos, repito, gobernadores políticos y autoridades. Entonces han habido una serie de denuncias que hemos tomado conocimiento que estas autoridades infringían la ley. El único problema es que la ley no señala que ante una infracción hay una penalidad. Y eso es una de las cosas que hemos observado, ¿no? Pero acá viene el otro tema. ¿Quién podía sí hacer campaña? El INE tenía que encargarse de informar a la ciudadanía, ¿no?, sobre cuándo votar, cómo votar. Pero los ciudadanos no partidarios también tenían la posibilidad de hacer propaganda. Señor Tuesta, también nos gustaría consultar respecto a los ataques a los órganos electorales, que parece una constante en diferentes partes del mundo en el contexto de estos comicios. En el evento de revocatoria lo que hemos observado es que efectivamente había un enfrentamiento sobre diferentes aspectos entre el gobierno y el INE, el organismo electoral. Hubo controversias de diversa naturaleza sobre presupuesto, interpretaciones de la ley, pero había una campaña muy fuerte, efectivamente, contra el INE, y encontramos esto muy preocupante porque el INE es uno de los organismos más prestigiosos en México y en América Latina. Ha sido un baluarte institucional en la transición democrática de México y que consolida efectivamente la democracia. Ha habido incluso propuestas que una vez terminado este proceso se reforme el INE, y no de la mejor manera, ¿no? Nosotros hemos invocado a que esto se tome con tranquilidad, porque estamos delante de una institución pilar de la democracia mexicana y latinoamericana. Ciertamente es preocupante. Como preocupante es que efectivamente en América Latina, en diversos países, han habido un ataque constante a los organismos electorales, ¿no? Descalificar al árbitro, tratar de desconocerlo, deslegitimarlo, no es bueno en general para las elecciones, los procesos electorales, no es bueno en general para nuestros sistemas democráticos. Bien. Señor Tuesta, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted y que nos explique cómo funcionan las cosas en México. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.